¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer. Como siempre al habla un amigo para todos ustedes, Fernando Chapi Martínez, trayéndoles invitados, temas interesantes y distintas cuestiones de la vida y de los enigmas que siempre espero que para ustedes sean una bonita manera de cerrar no solo el fin de semana, sino también de iniciar un nuevo ciclo de 7 días en los que ustedes pues tengan algunas inspiraciones más allá del trabajo, de las cosas que siempre tenemos y que a veces llegan a ser incluso rutinarias. De eso se trata este programa, ¿no? De ser una puerta abierta para otros puntos de vista y quién sabe si para otros universos dentro de lo que podamos. El invitado para esta noche es Luis Alberto Pacheco desde Rosario, en Argentina. La razón por la que lo tengo aquí es porque él ha escrito un libro que desde el título ya, como decimos aquí, de saque, ya es muy interesante. El libro se llama Mercaderes de la Fe y tiene por subtítulo una aproximación histórica a los cultos ovni y su relación con los nuevos movimientos religiosos a fines del siglo XX. Bueno, él es historiador, pertenece al CIFO, que es el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, fundado en el año 91, o sea, ya va a ser pues algo de 31 años, más o menos en noviembre, tengo entendido ya, en Rosario, y también pues este círculo fundó, o mejor dicho, ya nos explicará él, una nueva corriente llamada la ufología racional. Quizá empecemos por ahí más que por el libro, para poder entenderlo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Veo que estás muy bien informado sobre nosotros. Me llama mucho la atención. Sí. Sí, así es. Nosotros, a través de muchos años, este, en mi ciudad, en Rosario, había voy a hacer un pequeño resumen para ver cómo llegamos a los nuevos planteos. En el año, nosotros en Rosario había diferentes agrupaciones interesantes y fuimos evolucionando en el pensamiento del tema OVNI en diferentes etapas. Nuestra primera etapa, como todos, siempre fuimos con una visión que nosotros llamamos etista, ¿no? Que nosotros consideramos que el fenómeno OVNI era pura y exclusivamente extraterrestre. A medida que fuimos evolucionando, tratamos de cambiar y éramos un poco más críticos a esa postura. Decíamos, no, acá hay algo más que podría decirse que fueran un fenómeno extraterrestre, hasta que llegamos a la unión de lo que fue el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI de la ciudad de Rosario, donde diferentes participantes con diferentes pensamientos y diferentes estudios llegamos a una conclusión que el fenómeno OVNI no tenía nada que ver con el fenómeno extraterrestre, sino que era un fenómeno único que se materializaba a los testigos, que los testigos, estoy hablando de materializar en el sentido de las abducciones o contactos con ellos, que los testigos solamente pueden dar cuenta de lo que vieron, que el fenómeno en sí interacciona con los testigos, pero que no necesariamente es extraterrestre, sino que es algo más allá que nosotros consideramos que está fuera de nuestra visión, y es el estudio que hemos tratado de llevar, ¿no es cierto? Nuestro fenómeno OVNI sería, tenemos que tener para acceder a ese fenómeno una conciencia crítica, tenemos que enfrentar al fenómeno, tenemos que tener una metodología más totalizadora, tal es así que en el grupo había psiquiatras, psicólogos, antropólogos, historiadores, médicos, o sea que había un conjunto de gente que pensaba de determinada manera, llegando a la conclusión que estábamos ante un fenómeno que lo denominamos en su momento DAT, de aquello sería la traducción, de que poco y nada sabemos, que interactúa, como dijimos, con nosotros dentro de lo que es el espectro nuestro, ¿no? Pero sin llegar a ser, insisto, extraterrestre, sino que es algo más profundo y de analizar. Y es lo que hemos estado haciendo durante tantos años. Ese es más o menos el panorama de cómo empezamos allá por el año 91, ¿no? Y si alguien, digamos, de esas personas que quieren lo concreto, quieren todo en pocas palabras, así, como que aquellos que, por ejemplo, cuando entrevistan dice, defíname usted en una palabra, ¿qué cosa es eso de edad? Digamos, si es que alguien te preguntase,
ese aquello al que ustedes hacen referencia, bueno, no es extraterrestre, pero entonces, ¿cuál sería, digamos, la mayor posibilidad desde el punto de vista que ustedes manejan de su origen, ¿no? Un origen psicológico, un origen ultradimensional, como ahora se estila, o algún otro tipo. ¿Por dónde van, digamos, las líneas ahí? A nosotros nos han tildado de paraufológicos, ¿no? Nosotros teníamos más la idea de Jacques Vallée respecto al fenómeno en sí, pero nosotros diríamos que el fenómeno no podemos aseverar qué es, pero sí sabemos que ha estado a través del tiempo con nosotros, que el fenómeno se produce pura y exclusivamente en acá, en la Tierra, en nuestro planeta. Pero esto no quiere decir que sean intraterrestres, maestros, no, 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 no. Es un fenómeno que poco y nada sabemos hasta el momento, pero que ha intentado interactuar con nosotros y nosotros conectarnos con ellos. Y a través de las diferentes épocas, se ha manifestado de diferentes formas y el testigo ha tratado de captar o ver lo que le producía esa visión. Por ejemplo, vamos a hacer un caso muy burdo. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo por ejemplo, la Biblia, por llamarlo de esa manera, que veían carros de fuego, decía, no, ¿cómo podía ver carros de fuego? No, no, el testigo veía carros de fuego, porque no tenía otra forma de identificar lo que estaba viendo con eso. Y ahí actúa también el fenómeno, para hacer ver eso. Por ejemplo, cuando vemos acá que los fenómenos tienen una forma de platillo, por ejemplo, que lo ven, o una forma de objeto con forma de casa, es porque el testigo trata de ver y su mente trata de decodificar lo que trata de no entender, lo que no puede entender. Entonces lo asimila a su primera visión. Por ejemplo, lo de Juan Pérez dice que ve una casilla. Es más o menos lo que te estaba diciendo, ¿no? Me dice, te dice, pero ustedes no dicen de qué es, no, porque estamos tratando de llegar a ese fenómeno y de tratarlo de tentarlo para que poder comunicarse y que nos podamos comunicar. Lo que nos pasa es que nosotros no tenemos la llave para el ingreso de ese fenómeno. ¿Eh? El fenómeno está, es presente, actúa. Y en determinadas personas actúa de diferentes maneras, especialmente con aquellos que han tenido un contacto muy cercano, como el caso de Juan Pérez. Es un ejemplo que te quiero dar. Esto me recuerda un poco a una teoría que ahora está felizmente ganando bastante notoriedad, difusión dentro de estos círculos, de estos ambientes relacionados a la investigación ufológica y a la difusión ufológica también, que es, por ejemplo, la del amigo multi-entrevistado, porque lo he entrevistado varias veces aquí para mi programa, que es José Antonio Caravaca, ¿no? Con su teoría de la distorsión y otras teorías que más o menos también van por el mismo camino. Entonces a mí me recuerda, no sé si estoy errado al considerar que van más o menos, como digo, por el mismo carril o por carriles paralelos. De seguro has escuchado su teoría. Bueno, nosotros somos muy amigos de José Antonio. Es más, nos empezamos a comunicar a partir del año 98, cuando empezamos a ver sus teorías. Tal es así que es nuestro amigo, que él siempre dice, ustedes fueron los pioneros, ustedes se adelantaron 20 años. Y yo, sin saber nada en esta época, estoy trabajando en lo mismo que ustedes trabajaron hace 20 años atrás. Y para nosotros escucharlo a él, decir eso es, bueno, alguien entendió lo que nosotros estábamos haciendo 20 años atrás, que nadie lo entendía, solo muy pocos. Eso es lo que nos dio el amigo Caravaca. Siempre nos nombra a nosotros como diciendo que somos un puntal de esa época y para nosotros nos pone orgullosos. La teoría de distorsión es muy parecida a la nuestra, solo que nosotros decimos que hay que va y viene, que no solamente eh, el fenómeno que está distorsionando solamente maneja al testigo. Nosotros decimos que sería un feedback, un ida y un vuelta entre el testigo y el, y el fenómeno. Esa sería una pequeña diferencia nada más en eso, pero en general estamos totalmente de acuerdo en ambas posturas, ¿no? Y hemos tenido, por suerte, como te dije antes, de comunicarnos, de estar con él
a hablar, incluso Néstor estuvo en España hablando con él, Néstor Berlando, intercambiaron libros, y sus libros son muy, especialmente el último, es muy ejemplificador del fenómeno como actúa. A la gente que está escuchando, a los amigos de allá, decirle que nosotros no somos negadores, que no somos escépticos. Nosotros decimos que el fenómeno existe y es real, está acá y ahora, entre nosotros. Que el testigo del fenómeno ovni observa y asimila una experiencia ovni, pero cada una de esas es muy particular, es individual. No hay ninguna experiencia igual a otra, son todas muy particulares y eso es lo llamativo del fenómeno. No se repiten. Y muchos de los que han tenido una experiencia, hablamos con la experiencia ovni, la experiencia de tener un contacto, una supuesta abducción, una aducción, han tenido, bueno, una especie de trauma en el sentido que no podían asimilar lo que les estaba ocurriendo, ¿no? Que es lo que pasó justamente con Juan Pérez. Nosotros recordamos cuando lo llevamos en el año 88. El suceso ocurrió en el 78, si no me recuerdo. Y lo llevamos en el 88. En un congreso que se hacía en ese momento, que era de una federación, que era la Federación Argentina de Entidades Civiles del Estudio del Fenómeno OVNI, la FAESE, en su momento, que fue, creo que única en el mundo, donde unificaron todos los investigadores del mundo, del país, perdón. Se trajeron en congresos a diferentes investigadores tan importantes como eran en esa época Antonio Rivera, Joseph Allen Hynek, Will Smith, Virgilio Cejo. Bueno, y en esa charla que tuvimos, donde él planteaba en un estrado lo que le había ocurrido, llorando dijo, ojalá a ustedes no les pase lo mismo que me pasó a mí, porque él se sentía mal, lloraba porque no quería verse. Había sido tan profundo ese encuentro que quien tenga la posibilidad de ver la película de Juan Pérez, no sé si ha llegado allá la película, el No, documental. como tantas cosas, no ha llegado a Perú esa película, pero sí he conversado con él, como digo, salimos en mi programa para la región amazónica y de ahí lo retransmití para Lima Sur y me quedé conmovido porque lo contó realmente con tal énfasis y como si lo estuviera volviendo a experimentar, a vivir, que, que te sientes parte de esa experiencia, ¿no? Y te preguntas si en algún momento a ti o a personas que conoces no les pudiera ocurrir algo similar, ¿no? Y cambiarles la vida de esa manera. Incluso tantas décadas, ya no años, sino décadas después, fue una entrevista para mí bastante fuerte, también a nivel emocional, por lo que escuché. Sí, yo creo que el estudio que le hicieron posteriormente, especialmente a Néstor Berlanda, como psiquiatra, hizo que cerrara un círculo en la vida de Juan. Perdón, en la vida de Juan, cerrara un círculo y terminara ese trauma que tenía, esa cosa que decir, yo quería saber lo que me pasó, quería saber eso. Y en realidad, generalmente creo que cierra ese círculo y hoy está bien, Juan. Está bien, se siente bien, ya no tiene esa congoja que tenía, oh, me pasó esto y no sé qué. Tiene a lo mejor otras visiones distintas, pero ha sido una persona que por supuesto ha podido hablar sobre el fenómeno que otras veces mucha gente no quiere hablar, por miedo, por la burla, porque no quiere revivir el momento que tuvieron. Lo entiendo perfectamente. Y bueno, quizá ahora sí, ya que tenemos esta información previa, ya que hemos tenido este inicio de la charla de por sí tan interesante, eh, vayamos a tu libro, este libro que has sacado con ese título y también el diseño de la portada es muy llamativo, muy fuerte en realidad, en el diseño, en los colores, en todo, Mercaderes de la Fe, así, afirmando tajantemente. ¿Cómo así te decides a escribir este libro y más o menos qué ideas generales planteas? ¿Cuál es la razón de ser del libro y de la investigación que subyace en el mismo? Bueno, esto comienza, digamos, en los años 80. Yo generalmente en los congresos, simposios, jornadas,
yo era muy crítico, quizás demasiado crítico, con lo que nosotros llamábamos en su momento los sectores místicos. ¿Quiénes eran los sectores místicos mal llamados? Eran aquellos que se presentaban como contactados, que recibían las órdenes de los hermanos del espacio, ¿eh? Y que se metían en los congresos donde estaban los investigadores, entre comillas serios, hablando de estas cosas. Bueno, lo que logramos es que esta gente se fuera de ese lugar, ¿no? Y teníamos un congreso o jornadas con diferentes matices respecto al tema OVNI, ¿no? Los que creían muy crédulos, los menos crédulos y todo. Todo ese fenómeno que se vivió durante la década del 80 llega a finales del año 89-90 cuando se me ocurre hacer un libro, no un libro, hago un ensayo que se llama Mercaderes de la Fe, presentado en 1991 en un congreso de Mar del Plata, y ahí en la ciudad de Mar del Plata, que es, digamos, donde van a veranear generalmente la gente al mar, donde se hacían los congresos que realizaba el amigo Carlos Ferguson. Bueno, presento ese libro, ese ensayo, donde mi idea iba más allá, y recuerdo que se me acerca primeramente ya un miembro del CIFO, en ese momento un desconocido, el hermano, yo diría amigo, Carlitos Matos, no vidente él, y esa posibilidad de no vivencia hacía que él, o hace que él, tenga una apertura de todo tipo mental de acceder y hablar de una forma muy profunda en cuanto a los temas. Eso le impactó y me pidió permiso para ponerlo en la biblioteca parlante de ellos, y después me hizo un regalo de pasarlo al braille, ese ensayo, que para mí fue un orgullo muy grande, quizás el orgullo más grande que he tenido en cuanto a un trabajo. En la década del 90 ya la idea es hacer un libro, ¿no? Todavía no encajaba el formato que quería yo, porque era muy chico. Recuerdo haberse lo llevado a 2 personas, que no las voy a nombrar porque no necesito, y en vez de decirme, mira, a esto le falta algo, ¿por qué no puntualizan esto? Dije, no, esto no va, no sirve para libro. ¿Te imaginas para mí cómo me habrá caído eso, no? Bueno, pero esto sí, cuando sigo escribiendo este ensayo, esto lleva 25 años escribiendo, escrito por 25 años. Llego al momento, a fin de los 90, conozco al amigo Carlos Sarasola, que es uno de los antropólogos más reconocidos del país, que trabaja con todas las culturas, o ha hablado o ha escrito de las culturas originarias, ya fallecido, y le muestro, y el tipo queda encantado. Para mí, como un antropólogo de la característica de que queda encantado, me maravilló. Entonces, yo le regalo como diría, un par de bocetos que había hecho del libro. Y él, ¿sabes qué me hace? Me regala su libro, directamente un libro, que se llama Nuestros Paisanos los Indios. Brillante libro que habla de todos nuestros paisanos, los indios acá de América. De América, especialmente América del Sur, ¿no? Y específicamente más en la zona de nuestra Argentina. Bueno, eso me tira más adelante para seguir escribiendo. Llega un momento que tengo un amigo que tiene una editorial en la universidad y me dice, vos tenías un libro, ¿por qué no lo traes a la universidad y lo editamos por la universidad? Dale, armo todo. Dice, dale un poco más el aspecto sociológico. Hago eso, limo muchas cosas, lo llevo a la editorial de la Universidad de Rosario, y ¿qué pasó? Ya no estaba más. Lo habían echado por una cuestión política. Habían subido otras autoridades políticas y lo habían sacado de lado por una cuestión política, de pensamiento distinto. Bueno, llegamos a la etapa de fin en este 2000 y pico, 2018, cuando nos volvemos a juntar con los amigos del CIFO, y ahí ya me rompen los cocos, entre comillas, una expresión nuestra que quiere decir, me apuran para que saque el libro. Y efectivamente, a través de
del padrino de mi hija, que es el editor de nuestro libro Sifo el legado. Editamos el libro Mercaderes de la Fe a través de una forma digital. ¿Por qué de una forma digital y no de una forma física? Por los costos. Los costos eran tan altos que la idea fue, bueno, lo sacamos digital, con lo que vayamos vendiendo lo digital, ahorro y veo cómo puedo sacar aunque sean algunos libros de forma material. Esa es la introducción de cómo fue el libro. ¿De qué trata el libro? Justamente de eso. Principalmente trata de ver, porque como vos dijiste, son los últimos 25 años del siglo XX. Entonces mostramos, o muestro en este caso, las comparaciones de las sectas religiosas con las sectas que denomino yo plastillistas. Hoy hablaríamos de cultos ovnis y nuevos movimientos religiosos, ¿no? Para esa época las sectas platillistas, un término que utilicé yo, y sectas religiosas. Otro término, mercader de la fe, también lo había puesto yo en eso. Bueno, sale la posibilidad y esos son los, a ver si se puede apreciar ahí, yo te lo muestro. No sé si vos tenés la tapa por ahí de Mercader de la Fe o eso. Esto está hecho en anillado, acá, lo edité y lo anillé yo, no lo pude sacar todo. De repente, para quienes están en la radio, si pudieras describir un poco esa portada que, como yo dije, es bastante impactante. La portada es una serie de personas mirando el cielo en tonos rojizos y blancos, con caras desencajadas en cuanto a lo que le está llegando del lugar, que sería las informaciones de estos mercaderes de la fe. ¿Cómo surge esta tapa? Fácil. Yo tengo una tapa vieja que era, en realidad era las figuras humanas, un platillo volante arriba y un haz de luz que lo iluminaba todo. Entonces hablo con mi hija, no, papá, me dice mi hija, no, esa tapa es vieja ya, yo te voy a hacer una tapa. Efectivamente, me la hace ella la tapa. ¿Y qué es lo llamativo de la tapa? Porque vos ves la tapa y decís, ves otros libros, qué hermosa tapa, qué divino libro, Nobel de la tapa es espectacular, Nobel. ¿Qué es lo que hace esta tapa? Llama la atención. Vos ponés esto en una librería o en algún lado y lo primero, uy, ¿qué es eso? Y eso que te llamó la atención a vos, que dijiste, ¿no? Gente desencajada, para describirla, en tonos rojos y blancos, recibiendo mensajes de los mercaderes de la fe. ¿Quiénes son los mercaderes de la fe? Los que lucran no solamente con la fe de la gente, sino que lucran con lo económico también. No solamente el mercado de la fe lucra con lo económico, sino con la fe. Cuando te venden, por ejemplo, acceso a los arcanos qué sé yo, de Egipto, ¿y dónde sacan esas cosas? O te dicen, no, yo soy el que vengo a traer la palabra de los ancestros, porque yo ya sabía antes de nacer quién era, y ahora yo lo vengo a guiar. Entonces, esos son todos mercaderes de la fe. Mucha gente O palabras que ahora están muy, muy manoseadas, por no utilizar otra palabra, como cuántico, ¿no? Cuántico, holístico. Te Claro, dicen, he recibido un claro. mensaje de los hermanos mayores que de forma cuántico holística me están diciendo la filosofía Sí, de una nueva era para esta humanidad decadente. Y tú los escuchas y dices, ¿qué me has tratado de decir entre esas 10 palabras inconexas que acabas de soltar? Pero hay personas a las que eso les encanta y dan de su dinero y sí, es sí, sí. terrible. O sea, Sí, 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 sí. Pero lo peor de todo es, como lo venimos diciendo, yo por ahí hablo en plural, como lo vengo diciendo desde hace años, es que estos mercaderes de la fe hacen una atomización de la gente. Y yo recuerdo una charla allá con un seguidor, no sé si habrán escuchado el nombre alguna vez de don Pedro Romaniux, allá, pero les digo, fue un investigador ovni, pionero en el tema ovni, pero ya después él decía que había millones de naves extraterrestres surcando el espacio, que venían a salvar a la humanidad, viste, todo. Bueno, estamos hablando de años 90 por ahí. Entonces, una señora se para en una reunión que teníamos, porque nosotros íbamos a todas las reuniones.
en esa época. Hablaba este y íbamos a la reunión, hablaba el otro. ¿Qué problema nos hacemos nosotros si los hermanos mayores nos vendrán a ayudarnos? Ahí radica el peligro. Ese es el peligro. Si no nos salvamos nosotros, no nos salva nadie. Si no trabajamos nosotros en lo que tenemos que trabajar en nuestra forma de persona, no nos salva nadie. Y esta persona, como todos otros, están esperando la salvación del más allá. Y hoy pasa lo mismo, pero más ayornado. Como dijiste vos, ahora le ponen otras palabritas, el discurso es más, es muy, ya no son los hermanos que no. Yo he tenido un contacto y yo investiguen, yo investigué, sigo investigando. Y les voy a decir cómo es. Antes había que esperar la, la palabra de los hermanos mayores. Eso no quiere decir que en las redes sociales hace una cantidad infinita de personas que para mí están muy mal, psíquicamente, muy mal. Recuerdo yo haber puesto en un posteo de Facebook, alguien, no recuerdo qué era, y alguien me dice, no, porque me contesta, porque es mentira, los que tienen las enfermedades mentales, todo mentira. Entonces yo le contesto bien, diciéndole, no, esto es verdad. Y me tiró una serie de que ojalá te mueras, ojalá te pase todo lo peor, ojalá... Olvídate que en su momento lo bloqueé directamente. Ahí se les va la luz, ahí se les va, No, digamos, ese sí. efluvio divino. No, son seres peligrosos, son personas peligrosas, ¿no? Porque esas personas están mal psíquicamente. Y ahí está el secreto. Como vos lo dijiste, la gente quiere escuchar eso. No quiere escuchar que le hablemos de la ufología racional y de que el fenómeno, no, quiere escuchar que la ayuda puede venir a través del pensamiento y canalización y hacer una serie de para llegar hasta los hermanos y que eso nos va a salvar del mundo. Bueno, la idea de este libro es justamente para que abran los ojos. No es para otra cosa. Ni siquiera lo estoy tratando a esta gente de sectas ni nada por el estilo. Le estoy diciendo, ustedes son mercaderes de la fe. Ni siquiera los insulto ni nada. Obviamente dentro del libro van a encontrar atrocidades de sectas que han pasado a través a nivel mundial, grupos que han puesto en Argentina a estar presos gente por asedio, por violación y todo eso, que eso va más allá de un mercader de la fe, ¿no? Ya estamos hablando de un delito determinado. Eso es lo que quería hacer este libro. Y otras cosas, generalmente lo que quise hacer yo era tratar de hacer en su momento una diferenciación entre los que decían que había un lavado de cerebro, los que no habían lavado de cerebro, y yo trataba de poner un intermedio, como que en realidad estaba la búsqueda de la persona en eso, y que sí, en algunos casos muy específicos podría haberse eso, lavado de cerebro. Pero también es verdad que en los grupos de secta la gente entra libremente. ¿Pero por qué entra libremente? ¿Qué encuentran en esos lugares? Como por ejemplo en grupos ufológicos de sectas platicistas. Es un tipo tímido que a lo mejor tiene problemas familiares o que no tiene familia, no tiene amistad, llega a un lugar determinado, lo reciben con abrazos, le dicen que es una buena persona, Como le una dicen que... iglesia, como una iglesia evangélica, un poco, ¿no? exactamente. Bueno, estamos debatiendo un poquito de las ciudades, cómo le cambian, debatiendo en privado, cómo les cambia la fisonomía a través del tema OVNI, ¿no? Así es, Y estábamos, nosotros, para los que nos escuchen, un poquito como ahora se estila decir, como decimos aquí, guachafamente, ¿no? O sea, de forma rimbombante, off the record, ¿no? O sea, cuando estuvimos en un intermedio sí, de la grabación, hablando de ciertos cambios que ha habido en Capilla del Monte, en Chilca, en otros lugares, cuando llegó a esos lugares, también valga la redundancia, el tema OVNI, y se hizo pues multipresente, ¿no? Pero vamos ahora a compartir un poco ya con los oyentes, ya no tanto, digamos, a capítulo cerrado. Por favor, continúa, Luis. Era simplemente para poner en contexto a quienes nos escuchen. yo decía que en el año 86 los sucesos de Capilla del Monte se inician a través de una quemazón, no de un aterrizaje de una nave. ¿Qué sucedía en Capilla del Monte? Yo estuve un par de veces en Capilla del Monte antes del año 86.
un lugar muy hermoso, tranquilo, lleno de sierras, para ir a caminar entre las montañas, hermoso. Si vas a descansar, ese era un lugar fabuloso. A pocos kilómetros de ahí está La Falda, era el lugar turístico principal. Como Capilla del Monte no generaba nada, a alguien se le ocurrió generar algo con el tema OVNI, y a través de la televisión, en su momento, apoyado por el Canal 9 de acá, de la gente que estaba de Buenos Aires, generaron una idea de que ahí había aterrizado en el Cerro Pajarillo, había aterrizado una nave, ¿no? El Pajarillo, como decíamos. Y dejó una quemazón. Bueno, pleno verano, no había noticias. ¿Qué hizo el Canal 9? Fue muy hábil y empezaron a generar todo ese tipo de informaciones falsas. Ahí se ven las luces, se ven las luces. Y sabíamos que atrás de esas luces, en la oscuridad, había un tipo moviendo una linterna, ¿no? Eso es lo llamativo. Bueno, ¿qué se generó? El mito se empieza a generar y hasta el día de hoy Capilla del Monte hoy ya es una ciudad turística para los que les gusta ver todo lo que tiene que ver con el tema OVNI. Vos vas ahí, tenés un ser, este, te venden cosas referidas, como vos me decías también en privado, con el nombre de OVNI o de no sé qué, piedras que te alimentan físicamente. Se hace eso ha llamado la atención. Cada año se hace un festival en Capilla del Monte donde se disfrazan todos. eh, y está bueno para la ciudad, ¿no? Cómo se generó a través de una falsedad algo tan importante, ¿no? Para toda la gente. Esto ocurre también, vamos más lejos, vamos a Roswell, con el caso de Roswell. Vos vas a Roswell ahora y te ven todo lo que vos Ese es quieras el ejemplo comprar. típico, ¿no? Roswell se ha transformado de un pueblito en medio del desierto. Ahora hay el Museo OVNI de Roswell, una serie de conferencias pues con investigadores contactados y todo tipo de personas de medio mundo hablando ahí, y ya lo ven pues, si tuvieran que elegir la capital ufológica del mundo, a Roswell lo Es ponen ahí, Roswell, es definitivamente. Roswell. Hasta han intentado, no sé de qué lugar viene, me dijeron que venía de Centroamérica, crear el día del OVNI, que era el día de Roswell. No, el El día 2 de del julio. ufólogo, Sí. claro, pero el día del ufólogo, el día de la investigación, el día de todo, es el día de Kenneth Arnold, el 24 de junio, de 1947, todo tenemos eso. Entonces cada vez que aparece alguien a decir el 2 de junio, yo soy uno de los que dice, no es así, no quieran inventar cosas que no existen. Veamos cómo empieza el fenómeno a investigarse oficialmente a través de la visión de Arnold. Empecemos por ahí. Esa era más o menos la crítica, ¿no? Al respecto. Bueno, no me acuerdo. Te estaba diciendo yo anteriormente, Hay un ahora temita, recuerdo. hay un temita Dale. que no quisiera que pase, digamos, por alto, sobre todo porque has mencionado Capilla del Monte, y además tiene no solamente el tema de la huella del pajarillo, sino cuando a la mayoría de gente tú le dices Capilla del Monte, inmediatamente te sueltan dos cuestiones. Cerro Uritorco y la supuesta ciudad intraterrena de Erx. Sabe Dios qué significa Erx, ¿no? Pero te ponen esos temas, entonces, y lo mezclan, y esto es a lo que quiero llegar, también relacionado a algo que hablábamos en privado, con supuestos conocimientos ancestrales, ¿no? Te dicen, ya los indígenas, ya los pobladores originarios hablaban de luces, contacto con dioses y demás en el Cerro Uritorco. Y ahora esta es la continuación, dioses del ayer, extraterrestres del hoy. O sea, y lo empalman de una manera y digamos que por ahí va, digamos, la reconstrucción, o mejor dicho, la resignificación de estos escenarios, ¿no? A eso quería llegar también, no dejarlo pasar. No, te puedo decir fácilmente que los ancestros nada que ver con eso, obviamente. Cada pueblo tiene quizás donde hay montañas, algún lugar determinado donde siempre se han hecho ceremonias y todo. La supuesta ciudad de él es un invento, obviamente no existe nadie, salvo algunos ilusos que han creído ver algo. Han instalado eso hace mucho tiempo, han instalado que nuestros
ancestros tenían contacto con seres extraterrestres. Ajá. Han instalado una serie de cosas ficticias, una fábula terrible que le hace mal a la investigación del tema. Pero lo que me decías vos, ¿qué ocurre? Dice, porque la vibración, sí, estamos en un lugar donde generalmente hay vibraciones teutónicas, ¿eh? Movimientos sísmicos, muy leves, pero se siente. Entonces cuando dice, mire, es la ciudad de el sonido ese, no, 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 es un movimiento teutónico que ocurre muchas veces al respecto, igual que las luces que se ven en el Unitorco. La mayoría de las veces son muchas confusiones. Recuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, pero había un guía, un estafador, que decía, miren, y miraba el reloj, dentro de un minuto va a pasar la nave extraterrestre. Efectivamente, al minuto pasaba la nave extraterrestre. ¿Qué era? Un satélite que pasaba siempre a la misma hora. Y la gente, veían eso. No, no, es una cosa terminada. Las luces que se ven tras del cerro, así, miren las luces, ahí ya está, no. En un momento determinado, con investigaciones que se pudieron hacer atrás del cerro, eh, bajaban avionetas, aviones, que tiraban algunas cositas por ahí que te imaginarás que puede ser, y eran recogidas, ¿no? Esas eran las luces de los aviones que pasaban y dejaban caer cosas ahí para recogerlas, ¿no? Esas eran las luces de las naves extraterrestres. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo, ¿no? Sí, Sí, de me hecho iba a a decir mí algo. me pasó en una ocasión, yo recuerdo en tiempo de confinamiento, yo estaba trabajando en otro lugar de la Amazonía y una madrugada pues me despierto por el calor que hace hasta de madrugada y miro hacia el cielo y veo una luz que se mueve, pues, ¿no? Y yo digo, uy, ¿no? Entonces saco el celular, empiezo a grabar y me impresionó tanto que incluso suelto una grosería en ese video, o sea, mando a parir al universo, ¿no? Y digo que, y yo solo acá, porque vivía en un lugar apartado de la ciudad, casi metiéndose al bosque. Entonces medio que me sorprendí, medio que me asusté. Y después ya con la calma en el cuerpo, yo tengo uno de estos programas de pago que te muestran a qué hora pasan los satélites y todo, y la hora Ah, exacta coincidía con el paso de la Estación Espacial Internacional por el mismo claro, lugar, en la misma dirección, y entonces yo claro. le comento esto a una persona y me dice, oye, pero nadie se va a dar cuenta, súbelo a internet como avistamiento ovni. Y yo le digo, oye, ¿tú crees que yo tengo ganas de llamar la atención, que tengo ganas de engañar a la gente? No, y de hecho lo subí, pero lo subí con una descripción que ahí decía cómo nos podemos nosotros confundir, incluso con una captura del programa de esto, ¿no? O sea, otro lo hubiera subido, hubiera dicho, he tenido un Pero contacto, seguro, me persigue, ¿no? Sí. seguro. Acá nosotros teníamos un personaje que yo lo nombro acá, se llama falleció, Francisco Chechi, se llamaba él, él sacaba fotos y salían todos luces, ¿eh? Como si fuera un rayo en cada foto que sacaba. Bueno, obviamente estaban trucadas todas esas fotos porque tenía él una máquina que le hacía eso. Y eran los rayos de los hermanos ET. Bueno, este muchacho lamentablemente que siguió la misma línea en todo su tiempo de los contactos con los seres como Dante Franch, que son los de esta zona, pero que está vivo, no conformaron ninguno de las dos sectas, para aclarar. Bueno, Francisco Chechi era un antivacuna y de qué pudo haber fallecido de COVID. Y los mal pensados dijeron, hubo dos posturas. Una, los hermanos extraterrestres se los llevaron y otros dijeron, y otros dijeron, bueno, ahí tenés lo que pensabas vos, ahí está, ¿ves? Lo que no creías está ahí. Bueno, Sí, porque hay eso, ¿no? pero Que a veces cuando fallece uno de estos líderes iluminados, no sé, los que lo siguen o los que simpatizan con su forma de pensar, buscan la que sea, ¿no? Es como aquí había, por ejemplo, hay todavía un movimiento religioso que tiene su profeta, que supuestamente era un Cristo encarnado y que iba a resucitar al tercer día, que era Ezequiel Ataucusi, que incluso tienen un partido político, y mirá ellos, vos. lo que decían, le recuerdo, ¿no? O sea, yo era adolescente, ¿no? Allá por el 2000 que fallece este líder, que supuestamente había tenido revelaciones, lo dejan en una urna.
porque dicen, no, hay que esperar al tercer día porque va a resucitar como Cristo. Entonces pasó el tercer día, el cuarto día no resucitaba, sino que más bien ya había un olor sospechoso. Sí. Entonces algunos empezaron a decir, es que su resurrección ha sido espiritual, o que de repente es Ah, una prueba de fe, pero sí, sí va a resucitar. Y ya empezaron a justificar antes que ver el engaño, el timo, el error, ¿no? Y eso pasa con muchos también que dicen, no, fulano de tal no es que murió, es simplemente que era una forma que tuvo de desencarnar, dicen, ¿no? Para irse con los ah, hermanos mayores. Entonces, yo digo, Dios ah. mío, ¿a cuánto nivel llega el autoengaño? Pero es lo que No, hay. no, lo que pasa es que cómo te enfrentás a la creencia, ¿no? Si hay algo que, a la credulidad, ¿cómo enfrentás eso? Porque no podés ir, a ver, en el libro yo voy contra esta gente, pero no voy contra el que sigue, porque no podés decir nada. Bueno, la gente cree en esas cosas. Lo único que podés hacer con el libro es decir, lean, busquen, lean un poco lo que está pasando. No se dejen engañar, pero cuando uno está en grupos, por ejemplo, de sectas, están tan cegados, que no hay forma de hacerle ver lo que está pasando, hasta que en algún momento algo en el cerebro hace tac, y ahí se empiezan a dar vueltas. ¿Eh? Como que el gran líder tiene 10 mujeres. Claro, cuando él pregona que el matrimonio único, cuando se empieza a dar cuenta de esas cosas, no, acá pasa algo. Este, Estamos dando un ejemplo burdo de cómo es o cómo. Pero es increíble cómo le sacan el dinero, la casa, le han sacado estos grupos sectarios duros. Y ya no hablamos de sectas de platicistas, estamos hablando de las sectas duras, Ujú. ¿eh? Religiosas. Y eso no me diga que no hay una manipulación, no hay una especie de lavado de cerebro, es un primer momento, entre comillas, pero es una grave manipulación que te alejan de la familia. Aléjate de la familia porque esos son los diabólicos, los malos, por decirlo de una manera. Los bienes tienen que dejarlos acá. Y es increíble. Y hay gente que lo hace. Ujú. Y hay gente que, bueno, hay gente que vive en comunidad siguiendo esos pasos. Y vos no lo podés creer. ¿Cómo puede ser tanta esa gente? Bueno, las cualidades ya te las di en un No, primer sí, momento. sí, ¿Qué porque tipo de persona puede ser? hay gente que inició como investigador de estos temas o sea, ha sido más de uno, como investigador o difusor de estos temas, y ha terminado al final creyéndole a algún mercader de la fe y prácticamente afiliándose a su movimiento o a su corriente de pensamiento, ¿no? Y uno le dice, ¿dónde quedó? No, dice, es que y yo vi, por ejemplo, en el caso de algunos, sin citar nombres, pero todos ya sabemos quiénes, hay sí una serie de cosas que a primera vista pueden parecer extrañas, pero con lo que tú has mencionado de que tienen por ahí pues alguna explicación en todo lo que ronda en el espacio, pero es del origen terrestre, como satélites y otros, pero que para la gente del común su primer procesamiento mental es que se trata de algo extraño e inexplicable, ¿no? Como esos que van a lugares y dicen, muy bien hermanos, concentrémonos, seamos vegetarianos, entremos en mantras revelados, y no se preocupen que a las 8:25, según me ha sido canalizado, va a aparecer una luz que son ni más ni menos que los hermanos mayores que vienen a decirnos buenas noches. Entonces, efectivamente ocurre. Y efectivamente hay fotos, Claro. hay videos, hay gente totalmente enfervorizada, y ahí es cuando uno empieza, y hasta a mí me ha pasado, ¿no? Porque algo de eso he visto, que tú te quedas lelo, ¿no? Porque dices, oye, ha dicho que a las 8:25 y verdaderamente a las 8:25 he visto algo que está medio extraño, medio raro, ¿no? Y ocurre. Y ahí es cuando uno empieza ya a tambalear en su certeza de si este es un timador o no sé. Pero también, como tú dices, puede La- tener su explicación, ¿no? no, no, la pregunta sería si ahí vamos a jugar un poco más. Si el fenómeno aprovecha esas cosas, este, si el fenómeno ahí se mete, dice, ah, sí, ¿crees que parezca algo? Bueno, vamos a aparecer algo. Este, Porque no estamos hablando de confusiones, vos me estás diciendo de algo distinto. Ujú, La que queda aparición de luces, registrado en videos, en fotos, o sea, es algo físico, si o son por lo menos reales, visible. bueno, Ujú. ¿me entendés?
juguemos a eso que el fenómeno está buscando. Y si quieren que aparezca, ¡pum! Bueno, hemos tenido un par de casos aquí que me han contado de tratar de realizar un contacto, gente seria, se ha pasado mucho tiempo de eso, y cuando trataron de ver unas luces que se le acercaban, salía corriendo del miedo, porque era miedo a lo desconocido. La cuestión era a ver qué pasa si nos quedamos. Bueno, hay que estar en ese momento, porque todos somos bien guapos, bien machotes, pero a la hora que se viene el fenómeno así y lo querés enfrentar, ¿lo enfrentás o no? Hay Sí, que estar, por más que puedo sea dar fe castigar. que ahí hasta el que, porque me ha pasado, hasta el que dice, yo quiero tener un contacto, cuando tú lo que estás pensando es dónde está el árbol más cercano para esconderte detrás, ¿no? O algo Claro, así, sí, claro. claro, ¿hasta cuándo te aguantás que esa luz que se estás viendo vos, que como me han contado, te aguantás de que se acerque hasta cuándo? No, no llegaron, se fueron. Se fueron porque no podía, el temor, y eso que no era una sola persona, eran varias. ¿eh? Por eso siempre me llamó la atención el encuentro de lo que era en su primer momento lo de la gente de Citopaz, ¿no? Los grupos de contacto. Eso siempre me llamó la atención. Después lo que haya pasado posteriormente con Sixto Paz y con toda otra cosa. Pero el primer grupo ese de contacto me llamó mucho la atención de lo que hizo en Perú. Es muy llamativo porque habría que haber estado en ese momento a ver qué sucedía, ¿no? Sí, sobre todo porque de ellos hay registros fotográficos, fílmicos, gente que simplemente era periodista, pasaba por ahí y han sido testigos de, y yo conozco a varios que han sido testigos de apariciones de luces y todo en el contexto de que él y su agrupación estaban realizando algún contacto de su punto de vista. Y además que toda esa zona de Chilca y alrededores está llena de testimonios al respecto de gente que no tiene nada que ver. Entonces parece que sí hay algo que no le vamos a poner la etiqueta extraterrestre ni nada de eso, sino que me ha gustado mucho la que le han puesto desde la ufología racional, eso del that, aquello, o es, bueno, no sería eso, eso sería IT, ¿no? Pero aquello Sí, está muy bueno, porque no sabemos qué es en realidad. que en realidad cuando se generó eso de aquello, también tiene una inspiración de It, ¿no? De la manipulación justamente de la serie, quien haya visto la película Del y cómo Pennywise. interactúa, ¿no? Claro, cómo interactúa. Y eso tenía una razón que ver. Y vos nombraste algo importante, el fenómeno, y yo no lo había dicho hasta ahora, la luz. No estamos viendo que los contactos sean con naves extraterrestres, con objetos, con platillos. Cuando se hacen los grupos de contacto, lo que ven que es luz. Y eso es muy llamativo y a tener en cuenta, porque el fenómeno ovni, últimamente, bueno, en todas las etapas se han visto luz, ¿eh? Hasta que llegan, por eso te decía lo de las luces que se te acercan. Y eso es una forma de tener en cuenta, porque está bien, generalmente los contactos, no hay contactos de día, es otra de las cosas muy llamativas. No hay encuentros cercanos de día que nos sentamos todos juntos y vemos cómo las naves y las luces bajan. No, no, no. Las luces son nocturnas. Y eso es lo llamativo del fenómeno y por eso también trabajamos en eso, que es lo que seguimos trabajando ahora. Nosotros tenemos, no sé si habrás sabido, te habrá dicho Néstor, te lo muestro a vos para Sifo Legado, el libro, que Sí, están los trabajos nuestros desde la década del 90 hasta el 2000, donde el amigo Caravaca decía, bueno, bueno, ustedes fueron pioneros, acá está todo lo que nosotros hicimos en los 90 hasta el 2000. Está ujú. todo nuestro compendio acá, en Eh, este librito que nos sacamos nosotros. Se llama Sifo Legado, Tratado de Metafología del siglo XX para el siglo XXII. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.